Es el momento de conocer lugares, historias, los personajes y las diferentes formas de vivir la vida en su programa Venga y le cuento. 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 con la conducción de John Freddy Sepúlveda. Venga y le cuento. Venga y le cuento que hoy vamos a hablar sobre la migración. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Como siempre, cada 8 días este programa Venga y le cuento, que tiene algo diferente para contarles y para mostrarles. Hoy vamos a hablar de un fenómeno mundial y que en Don Matías sí que lo vemos en los últimos tiempos, y es la emigración. Por eso tengo dos profesionales que estarán hablando a lo largo de este programa sobre la parte social y también la parte de la salud mental de la migración. Bienvenidos entonces a su programa Venga y le cuento. Reciban un saludo muy especial en este programa, Venga y le cuento, a través del canal Tele Don Matías. Hoy nos centraremos en un tema muy importante, la migración. Don Matías no es ajena a ella. Por eso entonces tengo dos profesionales que me acompañan por acá. Comenzamos con el amigo Jaime Sierra, psicólogo de la Gobernación de Antioquia. Bueno, mucho gusto. Jaime Sierra, psicólogo de la Gobernación de Antioquia, a través del programa Salud para el Alma. Y está con nosotros Jason Mesa Daza, la Secretaria de Salud del municipio de Don Matías. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y también feliz de hacer parte de este bonito programa. Pues bien, comencemos hablando, Jaime, de esa historia que tiene la emigración en el hombre, en la humanidad. Bueno, si nos vamos a términos ya un poco más lejanos, siempre hay un dicho que dice que todos venimos de África, ¿cierto? Toda la historia de la humanidad se encontraba en África a través de este gran continente llamado Pangea, que era donde todos los continentes antes estaban unidos, y luego de esto, cuando hubo la división tectónica que se dieron por varios continentes, ya se puede hablar de una primera migración de una u otra forma. Pero digamos que con el pasar de la evolución humana se empezó a agregar otros valores u otros criterios o categorías a lo que es la migración. Empezaron a agregarse criterios culturales, criterios económicos, criterios políticos, y así sucesivamente cada lugar ha cargado su propia historia cultural y social acerca de la migración. ¿Por qué es que siempre el hombre ha migrado en toda su existencia, Jason? Bueno, no podemos desconocer esa parte filogenética, y es que el ser humano desde los inicios de las civilizaciones para la supervivencia tenía que emigrar hacia diferentes zonas con el ánimo de poder conseguir el alimento, ¿cierto? Ya fue obviamente a través de la civilización que logramos asentarnos como en ciertos lugares y generar lo que tiene que ver la ganadería, los cultivos, que fue ya algo que se dio a través de la civilización. Pero históricamente el ser humano ha tenido como grandes migraciones hacia otros lugares. ¿Qué factores han predominado más en la migración, Jaime? Siempre cuando se habla de factores habla como los distintos poderes de discurso que empiezan a surgir dentro de una comunidad. Aunque suene un poco fuerte, siempre estamos dominados por algo. Siempre hay una dominación a través de los discursos que están dentro de una cultura. Normalmente estas situaciones de dominación crean ese mensaje en el cual no es que nosotros le aportemos a la cultura, sino que la cultura nos intercede. La cultura empieza a formalizarse como esos medios de producción, como los medios de interacción que hay entre los individuos que hacen parte de un cuerpo social, y al haber este tipo de interacción, este tipo de discursos, terminan generando como una identificación con ciertos valores. Estos ciertos valores son los que hacen que culturalmente nosotros nos tenemos que movilizar, como lo podría ser en muchos sentidos una migración. En muchos casos, la migración también ha sido un problema hasta de salud mental, Jason. Claro, hay que tener en cuenta que la migración puede generar un impacto no solamente en quien decide tomar la decisión de ir hacia otro país, sino también en las personas que quedan en el lugar de residencia o de procedencia de la persona, pero asimismo toda la comunidad, ya que empezamos a identificar unas problemáticas asociadas a esta migración. Entonces vamos ahorita más adelante a poder hablar a detalle de estas problemáticas que se pueden
pueden evidenciar puntualmente en quien decide migrar, pero también en las personas que quedan acá en el país. Bueno, la migración también tiene una cierta alteración de la cultura y las costumbres, Jaime. Sí, como decía antes, la cultura la podemos resumir como las formas de interacción que hay entre los hechos sociales y las personas mismas. Dentro de esto, normalmente hay dos tipos de valores que se identifican. Los valores, digamos, materiales y los valores ideales. Cuando una sociedad se identifica altamente con valores ideales, se habla que hay una predisposición menor hacia la migración. Cuando es una identificación hacia los valores materiales, se empieza a dar los procesos de migración de manera más fácil. Ahora, el encuentro de Colombia, a través de toda la historia rica que tiene, de cómo se construyó el país y cómo empezamos a recibir tantas culturas de muchos lugares, hizo que Colombia fuera un país intercultural. Ahí nos da un ejemplo de más o menos cómo funciona cuando dos culturas se encuentran. Cuando dos culturas se encuentran, hay siempre una posibilidad de dos caminos. La primera es que se crea una cultura nueva, una tercera cultura, que digamos está bañada por las dos anteriores, y la otra es que una cultura es totalmente devorada por la otra. Ahí tocaría hacerse la pregunta sobre Don Matías, si se creó una cultura nueva o la cultura donmatideña está devorada por alguna otra. Esa es una muy buena pregunta y más adelante estaremos tratando de resolver un poco esa situación tan importante para nosotros. Muy bien, hablemos entonces ahora más de lo local. Ahora, Jason, un poco más de lo local. ¿Qué sabemos de la migración de Don Matías? Bueno, sabemos que en el municipio de Don Matías se han identificado como épocas puntuales como tal, en donde las personas han tenido como la decisión por parte de varios integrantes de la familia de irse a otros países. Tenemos identificados principalmente Estados Unidos con la colonia de East Boston y también tenemos en estos últimos años los países de España y de Chile. Bueno, estos cambios como tal o estas migraciones masivas obedecen claramente, como decía mi compañero Jaime, a unos procesos sociales que se estarían viviendo en estos momentos. Sabemos que en la década de los 80-90 hubo una migración masiva por parte de los donmatideños hacia el exterior y nuevamente estamos evidenciando que en este nuevo año sobre todo se está creciendo como estas cifras de migración hacia otras partes. Especialmente la migración aquí en Don Matías comenzó por ahí en los 70 hacia Venezuela. ¿Algo para agregar, Jaime? Sí, Venezuela con Colombia compartían por esa época unas rutas comerciales importantes, sobre todo por los lados de la costa caribe de Colombia. Esto hizo que hubiese unos desplazamientos desde Colombia hacia allá, principalmente por el conflicto armado y ya luego por otro tipo de ideología, ¿cierto? Digamos que el proceso de migración no es indiferente a Colombia. Recordemos pues que Colombia es de los pocos países que está bañado por dos mares, dos océanos, y esto lo hace que sea más fácil llegar a este país. Aparte que la apertura hacia el turismo, por ejemplo, y hacia otras culturas siempre ha sido muy abierta. Colombia nunca ha sido un sistema cerrado, siempre ha sido un sistema abierto de ideas. Esto hace que sea sencillo venir hacia Colombia. Ahora, ¿cómo es la identificación de los turistas que llegan a Colombia, siempre con el afán del ecoturismo y otros turismos un poco más oscuros? Y por el otro lado, ¿cómo es la identificación del migrante que sale de Colombia hacia otros países? ¿Qué es eso que busca o cuáles son los ideales que desde una cultura y una sociedad le interceden, lo interpretan y termina, digamos, de una otra forma cediendo hacia esto? Normalmente las migraciones se empiezan a dar cuando el individuo no encuentra lo que busca en el lugar donde está y empieza de una otra forma a buscar esas respuestas en otros lugares. Entonces ya tocaría preguntarse en Don Matías, desde la cultura que tiene, desde las posibilidades que tiene, qué es lo que está sucediendo para que las personas se vayan. Pues es bueno ampliar un poco, Jason, sobre esa afectación mental que trae quien se va, pero también quien se queda. Es bueno ampliar el concepto porque ese es un sistema que con seguridad estamos viendo en Don Matías especialmente. Bueno, entonces al hablar de esos efectos en la salud mental de todas las personas que se relacionan con la migración masiva, creo que es muy importante explicarle a los televidentes qué se entiende por salud mental, ¿cierto?
Sabemos que la OMS o la Organización Mundial de la Salud no solamente lo habla como una ausencia de las enfermedades, sino como una posibilidad que tendría la persona de poner en desarrollo esas habilidades propias que tiene y tener obviamente un aporte productivo a la comunidad. Esta definición no solamente nos atañe a la parte individual de la persona, sino también que se relaciona mucho en la parte social, y es qué condiciones estaría permitiendo el medio para que esa persona pueda poner en desarrollo esas potencialidades o esos recursos. Ahora Jaime explicaba algo y es preguntarnos o cuestionarnos qué ha hecho que muchos de los donmatieños dentro de su proyecto de vida se piensen en otras oportunidades exteriores y no de pronto las que se tienen en estos momentos aquí mismo en el país. Eso estaría dando cuenta de posiblemente esta definición, y es que de acuerdo a esas potencialidades que me ofrezcan otros medios para mi supervivencia, para mi bienestar y mi calidad, pues eso va a garantizar que las personas tengan como mayor afinidad hacia estos puntos. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una migración, pues tomar esta decisión no es para nada fácil. Acá hay que tener en cuenta que se debe hablar de un duelo transitorio, porque la persona antes de tomar la decisión pone en contexto o en negociación muchas cosas, entre ellas está la familia, está sus amigos, está también el trabajo, quienes de pronto han tomado la decisión de profesionalizarse o estudiar, entonces lo que pudo implicar en parte económica y de tiempo la inversión pues de estudiar. Entonces, todas estas características se van convirtiendo como una decisión algo compleja para la persona, que se pone con la presión de la parte económica, ¿cierto? Y es de qué forma voy a conseguir el sustento para mí y para los míos. Y ahí es cuando entonces empezamos a hablar de unas secuelas inmediatas en la persona que toma la decisión. Claro, eso hablándolo desde la salud mental. Hablemos de lo social, don Jaime, y eso sí es que es importante para los países, pueblos. ¿Qué dificultades puede traer también la migración desde lo social? Bueno, todas las historias sociales hablan de cierta evolución dentro del seno de su propia historia. Para ser pues, más concretos, la mayoría de naciones se crearon a partir de creencias míticas y de creencias religiosas. De ahí empezó como a hacer una evolución de los ideales de la comunidad y de la sociedad, y terminaron por identificarse al final con ya unas ideologías más racionales. Esto nunca fue, ajeno a la migración, porque dentro de todo el alimento o la forma en que se surtió esa evolución social, siempre hubo personas de otros lugares. Por ejemplo, como antes Inglaterra, Gales y Escandinavia estaban en guerra, cómo se pelearon los países Portugal y aledaños, etcétera, etcétera, cómo los tiempos de la colonización, el viraje de la cultura hacia la tecnología y otras cosas más, empieza a hablar ya de procesos de migración, que claramente han tenido un cambio para la época actual en la que estamos. Ya cuando se empieza a hablar de lo social dentro de la migración, se habla de todos esos factores de riesgo y protección que se pueden identificar dentro de un lugar. Para hacer como un cierto paralelo, una investigación que se hizo no hace mucho en Estados Unidos sobre la cantidad de amigos que tiene una persona, que a finales de los 90 era alrededor de 5 amigos cercanos a los cuales yo le podía contar mi vida tranquilamente, y después del 2010 era de uno solo. Se había aumentado enormemente el poder adquisitivo de las personas, tenemos más cosas materiales, pero tenemos menos amigos. Eso habla un poco de la identificación que hay del mercado y el discurso económico dentro de las decisiones personales de cada individuo. Entonces, es probable que una buena parte de los procesos de migración se vean por esto, ¿cierto? En Colombia tenemos cierta ventaja. En Colombia somos altamente sociables. Cuando hablamos, por ejemplo, del espacio social, que es como el espacio en el cual yo admito que una persona esté cerca y no sentirme incómodo, Latinoamérica, que incluye a Colombia, es de los países que tiene menos problema con esto. Una persona puede estar a menos de medio metro del otro, que no hay ningún problema, no hay incomodidad. Hay países como Alemania donde necesitamos que estén de 3 metros hacia allá para podernos sentir cómodos. Hay que imaginarse en estos momentos, de parte de quienes estamos aquí con ustedes, amigos televidentes, yo arranco para un país donde no conozco absolutamente nada, ni sé hablar el idioma, completamente distinto, su cultura, todo, su geografía. Ese es un cambio grande, y los cambios, Jason, son traumáticos en la vida. ¿Cómo ir asimilando todo esto?
Bueno, como bien usted menciona, Freddy, dentro del duelo migratorio se puede concebir más o menos 7 tipos de duelos que se estaría enfrentando una persona a la hora de migrar hacia otro país. Tenemos entonces el de la familia y los amigos, tenemos el de la cultura, tenemos el de la lengua propia, tenemos el de el estatus social con el que la persona obviamente contaba antes de migrar hacia el otro país. Tenemos por acá otro bien importante y es el contacto con el grupo étnico y los riesgos para la integridad física como tal. Bueno, en cuanto a de qué forma debe de hacerse una buena transición de estos cambios que se empiezan a generar, es tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de un duelo migratorio, no lo debemos de patologizar, o sea, eso es una reacción normal que sucede ante un cambio nuevo que estaría experimentando pues como la persona. Aquí podríamos hacer como una metáfora y es que si nosotros estuviéramos encerrados en este salón con una temperatura superior a los 50 grados centígrados, va a ser normal que en el momento sintamos mareo, sintamos dolor de cabeza, pero una vez nosotros volvamos otra vez a retornar a un lugar abierto, esos efectos van a pasar, distinto a que en medio del encierro uno de nosotros llegara a presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, esta metáfora, ¿qué podría señalar? Que posiblemente una persona que esté viviendo este duelo migratorio puede ajustarse de acuerdo a esas experiencias previas que llegó a vivir. Creo que tú y yo lo llegamos a hablar en un programa anterior y era que cuando estamos enfrentados a la pérdida, sabemos que el ser humano tiene muchas desde que nace, ¿cierto? En la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Entonces es como esas experiencias previas permiten a que la persona utilice esos recursos propios para poderlos afrontar. Está entonces el tema de la comunicación constante con los familiares, el entonces acudir a lugares de ese nuevo país que le recuerden a esa cultura propia, buscar como nuevos lugares que permitan hacer esa transición no tan abrupta, porque también miramos que uno de los factores de riesgo es también si el lugar puede llegar a ser hostil o xenofóbico con la persona. Bueno, no sé de pronto qué otras quisieras como conocer. Pero ahí a grosso modo es básicamente lo que estamos hablando en el transcurso del programa, es esa parte también de la salud mental de lo que afecta y como todo, la migración también necesita un duelo. Creo que ha sido muy explícito Jason con esa parte. Y con Jaime nos va a contar un poquito y nos vamos a acentuar aquí en Don Matías. O sea, vamos a hablar de esas ventajas y desventajas, un paralelo de lo que también trae la migración, porque hay que hablar de migración y migración también, ¿cierto? Los que se van, pero también los que llegan. Los que emigran, los que llegan aquí y los que emigran de aquí. O sea, eso, ¿qué dificultades puede traer para un municipio como Don Matías o cualquier otro incluso en lo social? Bueno, hay algo que hay que poner siempre cuando se habla de comunidad y es el saber y la verdad y el poder. Más o menos el camino o la ruta que sigue en estas ideas es que una verdad es verdad en cuanto una comunidad lo acepta como tal. Cuando algo es altamente aceptado dentro de una comunidad se toma como verdad. Entonces primero surge como una especie de saber, se propaga en la comunidad y por propagarse ya se toma como verdad y al tomarse como verdad ejerce un poder. Ese poder es el que nos lleva a nosotros a cambiar nuestras conductas, nuestras formas de pensar, incluso nuestras formas de sentir. De esa forma se puede decir que Don Matías a lo largo de toda su historia de migración de quienes entran y quienes salen ha construido cierto desarraigo a la cultura que tiene Don Matías. Si en ese momento las personas que nos escuchan y nos ven se hicieran la pregunta de qué es un donmatideño, qué característica le podemos atribuir, de qué manera podemos hablar o saber de una persona que es de Don Matías sin que esté en Don Matías, quizás se quedan un poco cortas las respuestas, porque se ha desdibujado totalmente esa cultura. Hay algo que sucede cuando los procesos migratorios son tan altos y es que el desdibujo de la identificación cultural termina por producir como algunas situaciones dentro de la comunidad misma. Hay un término que a mí me gusta mucho que se usa casi siempre en la clínica, pero es que eso tiene toda una historia detrás, que es la anamnesis. La anamnesis es un término platónico realmente. Platón lo usaba acerca de lo que se puede saber.
decía que la única cosa que se puede conocer no es lo que se sabe ni lo que no se sabe. Lo que se sabe, porque si ya lo sepa que lo va a conocer, y lo que no se sabe, pues porque no sé qué estoy buscando. Tocará hacer esa anamnesis de don Matías sobre la migración, porque primero, cuando una cultura se ayuda a enriquecerse de otras culturas y no se deja devorar, que produce culturas nuevas, como lo habíamos hablado, suele ser muy positivo. Suele ser positivo porque agrega formas de ver, formas de pensar y formas de sentir las cosas de manera distinta, y se habla ya de una identificación. Pero cuando llegan de manera abrupta hacia un lugar o se van de manera abrupta desde ese lugar, el desdibujo cultural termina por crear una falta de identificación. La identificación es todo lo con lo que yo me relaciono y termina por, de una u otra forma, confirmar eso que yo soy. De esa forma nos relacionamos con el territorio, con la cultura y con la sociedad en la que vivimos. Don Matías en este momento tiene ese riesgo. No hay algo que podamos identificar en este momento que termine por confirmar la identidad matideña. Hay muchas cosas allí que se sienten como vacías, que se sienten como esos abismos a los cuales no sabemos con qué llenar. Ya al no saberlos con qué llenar, empezamos a generar un rechazo. Rechazamos lo propio y aceptamos lo contrario. Y a través de ese rechazo de lo propio y aceptación de lo contrario, terminamos por dejar que la cultura sea devorada. Devorada a través de las demás culturas a las cuales estamos proponiendo como ideal de identificación matideña, que ya podríamos hablar de los países a los cuales estamos migrando. Conocer esto desde lo social es muy importante, por eso nuestros invitados del día de hoy. Jason, aquí hay algo muy importante y es el fenómeno que ha vivido Matías hoy es muy fuerte en migración, donde se ha ido muchísima gente, menos de un año. Nosotros sabemos que la cifra es muy alta, pero más allá de las cifras, ¿por qué no se ha provocado como, venga, usted se fue, entonces yo también me voy, entonces si mis vecinos se fue, yo también? Porque todo el mundo tiene casi todo el mundo tiene como esa idea de yo me voy también. Bueno, hay que hacer como un retroceso de la historia don Matideña, y es que casi que si uno pregunta por la calle a una persona si tiene algún familiar en el exterior, casi que de 10 personas, 8 o 9 nos van a decir que la tienen, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tendemos como a repetir ciertos patrones de comportamiento, y sobre todo si estos vienen de personas que son muy significativas o muy cercanas. En este caso estaríamos hablando de que si un familiar, papá, mamá, primo, prima, se están yendo para otros países y dentro de su discurso se empieza a hablar de efectos positivos por esta migración, entonces las remesas, el tema de gozar de una mayor calidad de vida, el tema de la retribución económica, esto va generando unas expectativas en la persona que aún no conoce el país, porque normalmente como personas tendemos a hablar de lo bueno pero a ocultar lo malo, ¿cierto? Y dentro de esa venta de lo bueno, pocas veces en ese discurso, cuando hablamos con el familiar o el amigo que se fue para otro lugar, nos hablan del rechazo que muchas veces se vive en ese otro país, de las horas largas que tiene que llegar a trabajar para poder conseguirse una buena cantidad de dinero y luego enviarla. Entonces, esa esa maxificación más bien como de lo bueno termina haciendo que la persona genere como una expectativa muy alta de ese país que todavía no conoce. Y ante eso, la curiosidad de que todo el mundo quiere vivir como esa misma oportunidad de tener como buenas oportunidades laborales. Ahorita hablaba también Jaime de un tema fundamental, y es cómo a través de esa poca identidad cultural hemos llenado quizás esto con parte física o superficial o económica. Es un reflejo de lo que quizás por el tema de la globalización estamos viviendo actualmente, y es que los países de bajos ingresos o países de pronto como Colombia empiezan a maxificar dentro de la industria de la televisión, de las redes sociales, toda la cultura occidental, toda la cultura de los países del norte, lo que tiene que ver entonces con países europeos, países norteamericanos, porque se empieza a vender esa idea de que estos países no cuentan con problemáticas similares a las de nosotros. Entonces, por esta misma razón es que terminamos como tomando una decisión, pero bajo la expectativa alta que nos generan las otras personas a través de este discurso. Ya para ir terminando,
Nuestro camarógrafo hace la señal de que ya estamos terminando el programa muy rápido además, pero así es la televisión y la radio. Jaime, hay algo que nos ha llamado la atención. Aquí hay una frase que se la escucha casi todo el mundo. No, ya el desconocido es uno, la gente se nos ha ido, pero llega gente. Ese fenómeno pasa aquí en Don Matías, es muy claro. Aquí llega muchísima gente, o sea, mucha gente, pero también llega mucha gente. ¿Eso es propio de otras partes o más que todo es aquí? Yo recuerdo que hace muchos años Pirri justamente hizo un programa que se volvió muy famoso aquí en Don Matías, donde hablaba de esa parte, donde hablaba que era el único municipio de Colombia y quizás del mundo donde no había desempleo, donde todo el mundo podía trabajar en algo. Esto hace que claramente muchos otros lugares digamos, con menos oportunidades laborales o menos oportunidades sociales se vean tentados a llegar a Don Matías para poder cubrir eso, para poder cubrir lo que es la manutención de una familia, manutención propia o simplemente tener experiencias laborales. Entonces, de una u otra forma, eso ha hecho que la población de Don Matías sea flotante. Cuando decimos es que los desconocidos ahora somos nosotros, es porque ahí empieza a dibujarse lo que yo digo en otra forma, donde empezamos a expulsar lo propio de una otra forma y aceptamos lo contrario, pero lo contrario empieza ya a volverse como muy selectivo. No aceptamos lo contrario de cualquier cosa, aceptamos lo contrario que queremos aceptar. ¿Qué empieza a hacer las culturas de otros países? Las culturas que son internas, como puede ser la cultura de la costa u otras que son más presentes en Don Matías, empieza a tener ese doble rechazo. Porque por un lado rechazamos que no son de acá, pero por el otro estamos rechazando cosas diferentes que no son ellos, pero estamos aceptando cosas diferentes que no son ellos. Entonces, al tener ese doble rechazo, digamos que hay cierto reclamo dentro de esas palabras, ¿no? Como que qué rico conocernos los donmatideños, pero no nos conocemos y tenemos unos desconocidos dentro de nosotros mismos, inmersos de toda esta cultura en la cual vivimos. Entonces ahí empieza a hacerse como una invitación, yo creo que a las personas de Don Matías, y es justamente buscar al donmatideño. Hay que empezar a buscarlo porque está un poco perdido, y al buscarlo ya sabremos por dónde iniciar para que la mitigación de la migración empiece a volverse real. Bueno, Jason, ya para terminar, dos cositas aquí puntuales, cifras que ustedes tienen aproximadas, hacemos pues también énfasis en esto, una aproximación que se tiene, y luego una recomendación sobre la migración. Bueno, como bien sabemos, este es un tema que nos ha generado pues bastantes preguntas desde previas administraciones, y al actual se tiene un aproximado de más o menos 15.000 habitantes que están en el exterior pues de Colombia. Y dentro de estas recomendaciones que podríamos dar a las personas que están pensando en migrar hacia otro país es pensar muy bien como en esos pro y esos contra, porque a veces estamos regidos únicamente por los comentarios positivos que escuchamos, pero también hay que confrontar cuáles son esas desventajas también de irse hacia otro país, revisar también cuáles son las condiciones locales que nos estarían ofreciendo. Ahorita bien denominaba Jaime que Don Matías cuenta con un beneficio o una ventaja frente a otros municipios, y es que tiene la parte comercial con mucha oferta, ¿cierto? Entonces mirar que desde el mismo municipio se pueden ofrecer algunas alternativas diferentes. Mirar también en la parte de Antioquia, el área metropolitana, qué condiciones de pronto de estudio, de trabajo, de nuevas oportunidades podríamos tener. Y también ahí es como dejar muy bien resuelta como ciertas decisiones importantes en las familias antes de emigrar, porque nos estamos dando cuenta o estamos evidenciando que únicamente las personas toman la decisión incluso a escondidas de los familiares, y esto genera traumas bastante importantes para los niños, niñas y adolescentes, que al final se traducen en problemáticas de la salud mental. Entonces, tener muy en cuenta esta decisión y mirar los pros y los contras de poder migrar hacia otro país. Jason Mesa Daza, psicólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Matías, gracias por acompañarnos. No, a ustedes por esta invitación, y esperamos que pues podamos seguir acompañándolos en este y otros temas de interés para las personas. Igualmente Jaime Sierra, psicólogo de la Gobernación de Antioquia, gracias por estar con nosotros también. No, muchas gracias a ustedes. Salud para el Alma está comprometido con la salud comunitaria de Don Matías, y siempre que podamos participar en esos espacios de interés, bienvenido sea. A nuestros televidentes, muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo programa. Venga y le cuento.